de lenguaje o para la literatura, sino que se emplean, ¿verdad?, cada vez que tú abordas la lectura de un texto del tipo que sea. Así que vamos a empezar a trabajar las habilidades de comprensión lectora, teoría y práctica. Yo voy a leer, ¿no es cierto?, un microcuento que se llama Ropa Usada 1, y vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, en la práctica todo lo que hemos visto hasta el momento en teoría. Ropa Usada 1, a una madre, Pía Barros, escritora chilena, 1956. Un hombre entra a la tienda. La chaqueta de cuero, gastada, sucia, atrapa su mirada de inmediato. La dependienta musita un precio ridículo, como si quisiera regalársela, solo porque tiene un orificio justo en el corazón, solo porque tras el cuero, el chiporro blanco tiene una mancha rojiza que ningún detergente ha podido sacar. El hombre sale feliz a la calle. A pocos pasos, unos enmascarados disparan desde un callejón. Una bala hace un giro en 180 grados de su destino original. Se diría que la bala tiene memoria. Se desvía y avanza, gozosa, hasta la chaqueta. Ingresa, conocedora, en el orificio. El hombre congela la sonrisa ante el impacto. La dependienta corre a desvestirlo y a colgar nuevamente la chaqueta en el perchero. Lima sus uñas distraída, aguardando. Pía Barros, escritora chilena, 1956, Madrid, Edad, fragmento. Partimos, ¿verdad?, la clase hablando de lo importante que era percibir los estímulos con atención. Bueno, esos estímulos, ¿verdad?, están todos presentes en el antes de la lectura, es decir, acompañando, ¿verdad?, a la lectura. Tenemos, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar con que es un microcuento, que es de Pía Barros, que es una escritora chilena, nacida en 1956, el nombre, ¿verdad?, Ropa Usada 1, a una madre, entre paréntesis, Madrid, edad, fragmento, y nos vamos a encontrar con que aparecen, ¿no es cierto?, unas palabritas marcadas en negro que dice dependienta, musita y chiporro. Yo las he definido aquí. Dependienta, ¿verdad?, dice persona de género femenino que se dedica a atender a los clientes en una tienda. Musita, hablar en voz baja. Chiporro, material de la parte interior de alguna chaqueta. Estas definiciones, que si bien es cierto yo las busqué, cuando ustedes se enfrenten a la lectura, se supone, ¿verdad?, que deberían conocerlas, ¿sí? Después de haber percibido, ¿no es cierto?, todos los estímulos con atención, ahora ya vamos a decodificar el mensaje que me dice este microcuento. ¿Qué me dice este microcuento? Que en Ropa Usada 1 vemos un hombre cualquiera, entra en la tienda y compra una chaqueta que tiene un agujero a la altura del corazón. Al abandonar la tienda, una bala disparada por desconocidos en algún punto impreciso de la ciudad corrige su curso y entra por el agujero de la chaqueta, asesinando al comprador. La dependiente recupera la prenda, la cuelga y continúa limándose las uñas, distraída, aguardando. Eso entendemos, decodificamos el mensaje. Aquí ya llegamos, ¿no es cierto?, después que percibimos los estímulos con atención, nos fijamos todo lo que acompañaba la lectura, ¿no es cierto?, después que decodificamos el mensaje, es decir, entendemos, resumimos, sintetizamos lo que leemos, llegamos a interpretar el sentido del texto. Y aquí, ¿verdad?, ya tendríamos que estar en condiciones de afrontar la prueba, porque la prueba dice preguntas de vocabulario por un lado y preguntas de comprensión de lectura. Vamos a empezar con las preguntas de vocabulario contextual, ¿no es cierto? Tenemos solamente 3. Es un cuento relativamente fácil, por lo tanto el vocabulario es muy asequible. Tendríamos que no tener problemas, ¿no es cierto?, con estas 3 palabritas que aparecen ahí remarcadas.
Es decir, deberíamos ser capaces de responder a preguntas, ¿no es cierto?, con este tipo de vocabulario. Recordemos que cuando hablamos de las palabras que pudieran aparecer en el vocabulario contextual, ¿no es cierto?, tenemos que tener claro el sentido que adquiere la palabra seleccionada en el contexto, y por otro lado el sentido de la palabra a partir de una sustitución léxica posible según el contexto. O sea, pudieran ponerme sinónimos, ¿verdad?, de esas tres palabras, o pudiesen definirlas, o pudiesen trabajar, ¿no es cierto?, para evaluar si realmente conozco o soy capaz, ¿no es cierto?, de realizar de buena manera la decodificación de dichas palabras. Y aquí ya estamos frente al nivel 3, ¿no es cierto? Perdón, sí, si lo vemos en el todo, estaríamos en el nivel 3 porque ya tendríamos que estar en condiciones de reflexionar y evaluar. O sea, aquí, ¿no es cierto?, ya tendríamos que mostrar que nuestro conocimiento después de haber realizado la lectura del texto. Por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, ya estamos en la parte B de la PTU, preguntas de comprensión de lectura, y nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, preguntas de estos tres niveles. Generalmente el nivel 1 no es muy utilizado porque es obtener información, o sea, está ahí, ¿sí? Por ejemplo, podría ser, si vemos como ejemplo la lectura que acabamos de hacer, ¿qué características tiene la chaqueta? Las características de la chaqueta, ¿no es cierto?, están ahí. Es de cuero, es gastada, sucia. Está ahí. No, solamente, ¿no es cierto?, tengo que obtener la información. Ya del nivel 2, ¿no es cierto?, tengo que interpretar e integrar. ¿Qué hace feliz al hombre? Pudiera ser una pregunta que corresponde al nivel 2. Pudiera ser, ¿no es cierto?, el precio de la chaqueta, que está de su entero gusto, casi regalada, ¿sí? Y del nivel 3, ¿verdad?, donde ya se complica un poco porque hay que reflexionar y evaluar, pudiera ser una pregunta de ese tipo: ¿qué crees tú? ¿La dependiente está acostumbrada a esta situación? Ahí ya, ¿verdad?, tenemos que elaborar, reflexionar y evaluar. Pudiéramos decir que sí, ¿no es cierto?, por que ella corre a desvestirlo y cuelga nuevamente la chaqueta en el perchero, lima sus uñas distraída, aguardando. Es decir, ¿aguardando qué? Que llegue un próximo cliente, ¿verdad?, que va a correr la misma suerte que el anterior. Son como los tres niveles, tienen que ver, ¿verdad?, con los tres momentos. Todo esto va entrelazado, pero la práctica, ¿no es cierto?, nos va a ayudar mucho. Y lo otro, sería bueno que para mejorar lo que corresponde a vocabulario, ves que vayan leyendo y desconozcan una palabrita, bueno, vayan anotándola en un cuadernito, ¿no es cierto?, y vayan buscando su significado. El vocabulario va creciendo en la manera, ¿no es cierto?, que yo me doy el trabajo de ir aprendiendo nuevas palabras.